Cordial saludo, tutor y compañeros. El día de hoy vamos a ver el desarrollo de la unidad 1 de Introducción a la Programación. Mi nombre es Andrés Pulgarín, estoy en segundo semestre de Ingeniería de Telecomunicaciones, matriculado en el CEAD José Acevedo y Gómez. Pertenezco al grupo de trabajo 301-303-270. Vamos a ver el resumen de la estructura temática del curso. Entonces, decimos que en la unidad 1 veremos introducción a la programación. Esta vence el 6 de septiembre de 2017. En la unidad 2 veremos algoritmos y estructura de datos, que vence el 4 de octubre del 2017. La unidad 3 veremos lenguaje de programación, que vence el 18 de octubre del 2017. También veremos en la unidad 3 lenguaje de programación, y vence el 29 de noviembre del 2017. Eso es en cuanto a la presentación o el resumen de la estructura temática del curso. Ya entrando en materia, en la parte de qué entiendo por programación de computadores, pues entiendo que es el lenguaje universal que se utiliza en la computación para crear programas informáticos regidos por una serie de reglas y principios. La descripción de la evolución histórica de los lenguajes de programación hasta los actuales, tenemos los lenguajes padre que inician desde 1957. Algunos de esos lenguajes eran Fortran, Algol, Lisp, COBOL, entre otros. Bueno, tenemos también el CPL, que se creó en 1963. Entre estos estaba el C, el C++, el Java, el C Sharp, el Object-C. En los años 70 aparece la segunda generación, que es el Pascal, apareció en 1970, el lenguaje C en 1972, el Prolog en 1972 también, el ML y el SQL en 1978. Ya en los años 80 aparece el lenguaje imperativos al poder. Estos se mejoran y combinan los paradigmas inventados en la década de los 60 y los 70. Aparecen lenguajes de programación como el C++, que apareció en 1980, el MATLAB en 1984. Este hace referencia más que todo a programas matemáticos. El IFEL en 1985, perdón. Y ya en los años 90 aparece el auge de los lenguajes funcionales. Entre estos tenemos el Haskell en 1990, el Python en 1991, el Java, el JavaScript en 1995. Ya hoy en día, en la actualidad, se siguen creando lenguajes. Aún esto no para, apenas estamos en el auge pues de la de los lenguajes de programación. Entonces, los que más acogida han tenido en la actualidad son el F Sharp, que se creó en el 2002, el Gravy Scala en el 2003. Este se deriva del Java, el Dart en 2011 y el Swift en 2014. Los lenguajes actuales tienen una mezcla de paradigmas. Estos pues tienen una programación mejor distribuida que los años anteriores. Haciendo una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de programación, tenemos el JavaScript. Es un lenguaje interpretado, es orientado a objetos. Es un lenguaje fácil de aprender y que se puede hacer con un sitio web dinámico y con grandes efectos. Tenemos el C++, orientado a objetos, rápido
ideal para sistemas robustos. No soporta creación de aplicaciones web, es complejo visualmente, en diferencia al JavaScript. El lenguaje de programación C es popular para la creación de software de sistema, no es popular para la creación de aplicación sintaxis compleja. Tenemos el C Sharp, este está orientado también a objetos, está estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma NET. Requiere de mínimo 4 GB para su instalación. Este es un lenguaje ideal para desarrollar aplicaciones para los entornos de Windows. Y por último tenemos el Java, está orientado a objetos, multiplataforma. Es un lenguaje interpretado así que es relativamente lento en comparación con otros lenguajes. Este es un lenguaje bastante documentado y fácil de aprender. Tenemos la tendencia en cuanto a los lenguajes de programación. Entonces, pues existen 5 estilos de programación y son los siguientes. Los que están orientados a objetos, está imperativa, que es el segundo estilo. Tiene que ver con entrada, procesamiento y salida de datos. Está el funcional, que maneja funciones, los datos son funciones, los resultados pueden ser un valor o una función. El lógico, que pues son operaciones lógicas, también le dicen, lo conocen como inteligencia artificial. Y el concurrente aún está en proceso de investigación. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, se hace referencia a, bueno, hay ciertos tips o ciertos consejos para tener buenas prácticas de programación. Entre esos tenemos dividir el código en pequeños fragmentos, cada fragmento con un fin concreto. También tabular el código con coherencia. Todo el código que esté al mismo nivel debería pues tener la misma tabulación. Utilizar una nomenclatura para nombrar funciones y variables. También usar nombres descriptivos para las funciones y las variables. Estos son así pues los más básicos cuando hablamos de tener una buena programación. Muchísimas gracias por su atención. Que esté muy bien. Hasta luego.